Para el equipo, fue un día como cualquier otro. Del buque de exploración terrestre Orin, la capitana Laura Evans miró hacia afuera. Vacío de espacio desde su silla de mando. Las estrellas parecían infinitas y el silencio. Fue abrumador. Sin embargo, algo en él. El vacío captó su atención. Una señal extraña, distinta a cualquier otra que haya visto el barco. Que ya habíamos visto antes. Un parpadeo. Luz en el radar del barco, distante pero persistente, despertó su curiosidad. «Comandante, ¿ve esto?», preguntó Laura. Se inclinó hacia adelante cuando apareció el destello en la pantalla de nuevo. Comandante James Thompson, el científico principal del barco. Oficial, estudió las lecturas. Es un señal no identificada, capitán. No viene de cualquier planeta o nave conocida. Es casi como una baliza de socorro. ¿Podría ser? ¿Será una trampa?, preguntó Laura, con la voz cargada de tensión. Con cautela. Thompson negó con la cabeza. Es demasiado débil para ser una amenaza, pero definitivamente es algo que deberíamos investigar. La tripulación había estado en un largo viaje, trazando sistemas inexplorados en los confines del espacio conocido, por lo que la perspectiva de encontrar algo nuevo era emocionante. Con unas pocas órdenes rápidas, el barco alteró su rumbo hacia él. Señal. A medida que se acercaban a la fuente, una visión inesperada apareció ante nuestros ojos. Pantalla. Un planeta cubierto de polvo y cenizas. Sin señales de vida. La superficie estaba desolado, un mundo abandonado hace mucho tiempo por cualquiera civilización. Sin embargo, la señal continuó pulsando. Desde lo más profundo del planeta. Atmósfera. Deberíamos aterrizar. Laura preguntó, con la mirada fija en el planeta. Superficie. Deberíamos, capitán Thompson. Respondió. Si hay una señal de socorro, puede que aún haya supervivientes o algo valioso que encontrar. El Orión descendió lentamente, con sus motores zumbando mientras navegó a través de la delgada línea del planeta. Atmósfera. A medida que el barco se acercaba en la superficie, la tripulación pudo distinguir ruinas. Estructuras rotas esparcidas por un paisaje árido. Montañas altas y escarpadas rodeaban la zona, lanzando largo sombra sobre lo que una vez fue una próspera mundo. La nave aterrizó en una zona abierta, cerca de las ruinas. La tripulación se preparó para una misión de exploración, asegurando su equipo y armas en caso de problemas. Con un leve siseo, la esclusa de aire se abrió y la tripulación pisó el suelo polvoriento. El silencio del planeta casi sofocante. Manténgase cerca, dijo la capitana Laura. Dio órdenes mientras guiaba al equipo hacia él. Ruinas. El aire estaba cargado de polvo, y el cielo estaba de un gris apagado. El paisaje parecía como si hubiera sido devastada por una gran guerra. Edificios a medias, derrumbadas, calles sepultadas bajo escombros, y tecnología averiada esparcida por todas partes. El suelo. A medida que se adentraban más, la tripulación descubrió algo incluso extraño. Se toparon con una instalación subterránea intacta, a pesar de destrucción arriba. Las puertas aún estaban en pie, funcional, y al entrar, encontré filas de cámaras vacías, cada una de ellas, que alberga extraña tecnología alienígena. Pero, allí, en la cámara más alejada, algo les llamó la atención. En el esquina de la habitación, escondida tras una pila, entre los escombros yacía lo que parecía ser un grupo de seres, figuras humanoides altas, con rasgos delicados y brillantes. Piel. Estaban inconscientes, cuerpos pálidos y frágiles. Solo había eran pocos, pero su presencia era lo suficiente como para provocar una onda expansiva. La tripulación
¿Qué son?, preguntó. Teniente Saramichei. Su voz, llenos de asombro y confusión. Estos deben ser los habitantes del planeta, murmuró Thompson. Pero se ven diferente. La capitana Laura se acercó a uno de los extraterrestres, su aliento superficial. La criatura parecía ser. Respiraba, pero apenas. Era mujer, su piel azul plateada apenas visible bajo capas de polvo y suciedad. Tenía los ojos cerrados y su larga melena caía en cascada por el suelo, dándole un aspecto casi etéreo. Apariencia. Está viva, dijo Laura. Susurró, apenas audible. Necesitamos ayudar. Ellos. El equipo se puso rápidamente a trabajar, apartando cuidadosamente los escombros y utilizando sus suministros médicos para estabilizar a los supervivientes. Los alienígenas eran, como nunca antes la humanidad había visto, encontrado, más alto que los humanos con rasgos gráciles y un aura de nobleza a pesar de su estado de debilidad. Tenían orejas puntiagudas y rasgos afilados, y marcas intrincadas en su piel, lo que indica una cultura que una vez estuvo lejos. Avanzaron. Una vez estabilizados, la tripulación comenzó a estudiar el idioma alienígena. En la historia, utilizando su traducción, dispositivos para comunicarse, aprendieron que estos seres que se llamaban a sí mismos, los arianos, habían sido una vez grandes. La civilización se extendió por muchos planetas, pero no eran los únicos en esto. Galaxia. Otra mucho más peligrosa. El imperio había destruido su mundo. Como él, los serianos recuperaron la conciencia. Uno de ellos, una joven llamada Ayara, lentamente abrió los ojos, su mirada fija en Loris, y por un momento hubo un entendimiento tácito. Los extraterrestres sabían. Lo perdieron todo: casas, familias y su mera existencia. ¿Por qué estás tú ayudándonos?, preguntaron todos, con voz débil, pero lleno de un profundo sentido de curiosidad. La capitana Laura hizo una pausa, echando un vistazo a su tripulación. Porque sabemos lo que se siente al perderlo todo. Estoy aquí para ayudar, no para perjudicar. Tú no. Ya no estaban solos. Los ojos de todos brillaban con gratitud. Sin embargo, persistía una tristeza. Detrás de ellos. Hemos perdido tanto. Y aún así nos ofrece seguridad. ¿Por qué? Laura sonrió dulcemente. Porque eso es lo que. Sí, lo hacemos. Protegemos a quienes necesitan ayuda. Mientras la tripulación continuaba cuidando de los hilarianos, se dieron cuenta de que la humanidad puede que acabe de encontrar su primer aliados intergalácticos. No solo en él, estrellas, pero en sus corazones. Una raza alienígena abandonada había encontrado un destello de esperanza en los lugares más insospechados. Entre los habitantes de la Tierra, la tripulación de el Orión había asentado a los arianos en una zona segura del barco, ofreciéndoles atención médica y la calidez de seguridad. La capitana Laura Evans no pudo ayuda, pero fíjate en lo diferentes que son. Esos seres eran mucho más altos que los humanos, con una piel radiante que parecía brillar débilmente en la tenue luz del barco. Eran amables, su cultura y un lenguaje bello pero extraño. Sin embargo, ¿cómo? Por mucho que la tripulación intentara comprender, para ellos, una pregunta destacaba por encima de todas. ¿Quién? ¿Quién les había hecho esto? ¿Quién los había destruido? ¿Su planeta? Era Ahara, la joven Silarion, quien compartió primero el terrible verdad. Sentada con Laura en la salón de observación, ella comenzó a explícate. Nuestro pueblo fue una vez grandioso. Exploradores, dijo Ayar en voz baja, su voz teñida de tristeza. Teníamos colonias en varios planetas, vidas pacíficas con nuestros aliados a través de las estrellas. Los valorábamos.
conocimiento, belleza y unidad. Pero, ¿algo pasó?, preguntó Laura. Se inclinó hacia adelante. Su curiosidad se agudizó. Ara asintió, sus ojos azul plateado, nublado por recuerdos de un tiempo largo. Pasado. Sí, un imperio, una fuerza poderosa. Como nunca habíamos visto, se convirtió. Contra nosotros. El Imperio Terra, ellos eran. Despiadada, conquistando mundo tras mundo. Esclavizando y destruyendo todo en su camino. Intentamos resistir, pero nosotros. Eran demasiado pequeños, demasiado dispersos. Nos persiguieron, aniquilaron nuestras colonias una a una. 1. El corazón de Laura se encogió mientras escuchaba. Y destruyeron tu mundo natal. Sí. Ayara susurró. Llegó el Imperio Tzara. Y destruyeron nuestras ciudades, nuestras historia, todo lo que habíamos construido. Nosotros. Se vieron obligados a huir, a dispersarse. Pero, siempre nos han perseguido. Mi gente. Somos los últimos. La capitana Laura miró fijamente a ella, sin saber cómo responder. Historias de imperios y destrucción eran todo demasiado familiar para la humanidad. La Tierra ha tenido su cuota de guerras, pero nada como esto, nada a esta escala. Pero tú, sobrevivió, dijo Laura, tratando de ofrecer consuelo. Llegaste a nuestro barco. Nos diste una pequeña y triste sonrisa. Sí, sobrevivimos. Pero, apenas. Quedamos muy pocos. La verdad sobre su situación era evidente. Los arianos eran refugiados, no solo de un mundo destruido, pero de una forma continua. Guerra de la que no podían escapar. Y el peligro no había terminado. El Imperio Terara no pararía hasta que quedara el último de ellos. Fueron borrados. De vuelta en la nave, la tripulación estaba ocupada tratando de comprender el alcance total de lo que estaban tratando. El comandante Thompson había sido trabajando con la tecnología Sieran, tratando de descifrar su avanzado sistemas y armas. Capitán, llamó. Una noche, salió y su voz se puso tensa. Tengo que ver esto. Laura y Ayara. Se dirigió rápidamente al centro de mando donde Thompson estaba encorvado sobre una consola. La pantalla era un antiguo mapa estelar. Que los serianos habían dejado atrás. Esto es un mapa de sus colonias, Thompson dijo, señalando los puntos brillantes a través de las estrellas. Pero mira aquí. Él hizo zoom en una parte de la galaxia donde una enorme flota de barcos había sido. Aquí quedó registrado el Imperio Terra. Tiene su sede. Han estado expandiéndose durante siglos, conquistando mundos y arrasando con todo. Civilizaciones que se mantienen firmes en su. De esta manera, tenemos que tener cuidado. Ellos lo harán. Que vengan después de nosotros. Ahora que lo saben, hemos acogido a supervivientes. Elira se puso rígida junto a Laura, su expresión siniestro. Ya nos han encontrado. Tienen espías y rastreadores. Se detendrán en nada para encontrar al último de mi gente. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peso de su situación acababa de. Se volvieron mucho más reales. No eran solo albergando refugiados. Estaban reteniendo el objetivo de un imperio que no. Dudamos en destruirlos a todos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Detenerlos? Preguntó Laura con voz tensa. Con urgencia. Los ojos de Thompson se encontraron con los de ella. No podemos enfrentarlos directamente. Su flota es demasiado poderoso. Pero podría haber una forma de frenarlos, de darnos una. Los silarianos tienen una oportunidad de luchar. Tecnología que no comprendemos del todo. Todavía no. Pero podemos empezar por aprender más. Tal vez tengan un arma que pueda ayudar. Nos defendemos. Ara los miró. Ambas, su voz firme, pero llena de el peso de la historia de su pueblo. Nosotros. Tengo un arma, dijo en voz baja.
Arma capaz de destruir todo. Flotas, pero está incompleto. Solo el último de nuestros líderes supo cómo activar eso, y perecieron cuando la Terra, el Imperio atacó. Entonces, nos toca a nosotros. Termina lo que empezaste, dijo Laura. Con firmeza. Encontraremos lo que falta. Piezas. Juntos, detendremos el Imperio Terra antes de que puedan hacer nada más daño. Blara estudió a Laura durante un largo rato. Un instante antes de asentir, su mirada llena de incertidumbre, pero también esperanza. Tú lo harías. Ayúdanos incluso después de todo lo que hemos hecho. Perdidos. No somos tan diferentes, Laura. Respondió con una leve sonrisa. Ambos queremos. Para proteger a las personas que amamos. Si podemos. Detendremos juntos ese imperio de Sara. Lo haremos. Denle a su gente la oportunidad de reconstruirse. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Con eso, finalmente permitió, ella misma, un destello de esperanza. Los humanos, a pesar de sus propias dificultades, habían ofrecido algo invaluable para ellos, algo que su pueblo había anhelado, una oportunidad. Sobrevivir, luchar y tal vez, para encontrar la paz una vez más. La nave se adentró más en el espacio. La realidad de su situación se impuso. El imperio Terara se acercaba, y ahora, el destino de la humanidad y de los últimos. Los seranos descansaban en sus manos. El tiempo de supervivencia había terminado. Era el momento para contraatacar. La tripulación del Orión trabajó incansablemente durante los siguientes días, tratando de aprender todo lo que podían. Podría provenir de los seranos y sus avanzados tecnología. La capitana Laura Evans sabía que se les acababa el tiempo, que Sara Empire llegaría, y la flota era demasiado poderosa para la humanidad, para afrontarlo solo, pero con los cicrianos. Ayuda, tal vez podrían nivelar el campo de juego. Laura reunió a su equipo en la sala de reuniones. Hará junto con pocos de los otros supervivientes sirianos permanecieron en pie. Con ellos, tenemos que actuar con rapidez. Laura dijo, mirando a su alrededor los rostros de su tripulación. El imperio Sara tiene espías en todas partes, y si nos encuentran, el barco podría ser destruido en un instante. Debemos estar preparados para contraatacar. Pero, más importante aún, necesitamos reunir piezas faltantes de la tecnología si eran que puede ayudarnos a derrotarlos. Ara dio un paso hacia adelante, su grácil figura de pie, alta a pesar de su cansancio. Nuestra arma es antiguo, dijo en voz baja. El Serian. Los líderes lo desarrollaron para defenderse el Imperio TSA, pero solo ellos sabían cómo. Para activarlo. Sin ellos, estamos atascados. Necesitamos encontrar a estos desaparecidos. Piezas, dijo Thompson, hojeando el libro. Los datos que habían recopilado. Hay un planeta en el sistema cercano, uno de tus colonias antiguas, ¿verdad? Según tú mapas, era el centro de tu civilización antes del ataque. El Ara asintió lentamente, sus ojos azul plateado, lleno de tristeza. Sí, el planeta de Estidellaris. Teníamos una estación de investigación, allí donde se desarrolló el arma. Pero el Imperio Terra lo atacó hace mucho tiempo. Hace tiempo. Puede que ya no quede nada, pero es nuestra única esperanza. Tenemos que ir allí. Laura dijo con decisión. Cuanto antes. Si encontramos las piezas que faltan, cuanto antes, podemos defendernos. El conjunto Orión. Rumbo a Exileris, un planeta que tenía. En su día fue un centro del conocimiento silariano. Y tecnología. Cuando el barco entró en esa atmósfera, la tripulación se preparó para lo peor. No había señales de vida en la superficie del planeta. Solo quedan las ruinas de
Una civilización que alguna vez fue próspera. Los cielos. Arriba era de un gris apagado, y el suelo. Abajo estaba lleno de escombros. Estaba claro que el imperio Tarayá devastó este mundo. Laura estaba al frente de la tripulación, su mirada fue decidida. Aterrizaremos pronto. Stick. Juntos. Manténganse alerta. No sabemos qué. Lo encontraremos allí abajo, pero necesitamos. Muévete rápido. El aterrizaje fue brusco. El barco aterrizó en una zona desolada, lejos de la ciudad vieja. La tripulación salió. El barco, escaneando la zona en busca de cualquier señales de vida. El aire estaba denso de polvo, y el viento aullaba a través de él. Edificios en ruinas. Parecía un cementerio, un mundo que había sido abandonado en ese momento. Manténgase alerta. Laura ordenó, que Alá nos guíe. Tú. Ara. Asintió, con el rostro lleno de una mezcla de determinación y dolor. Sígueme. Él. La estación de investigación está a pocos kilómetros. Desde aquí. Bueno, tendremos que pasar a través de las ruinas para llegar allí. El viaje fue tenso. Mientras avanzaban, las calles en ruinas, la tripulación no pudo. Ayuda. Pero fíjate en lo silencioso que está todo. No había animales, ni señales de vida. Era como si el planeta hubiera sido vaciado, limpiado de todo lo que lo había convertido en un próspero centro de cultura silariana. A medida que se acercaban a estación de investigación, una sensación de navegación quedaba suspendido en el aire. La estación en sí era una gran estructura metálica, medio enterrada, bajo los escombros y la arena. Había señales, batallas por doquier, marcas de aves en él, paredes, cristales rotos y escombros, equipos esparcidos por el suelo. Aquí terminó todo, dijo Arara. Susurró, con voz llena de tristeza. El Imperio Terra atacó, y nosotros no pudieron detenerlos. La tripulación comenzó a registrar la estación, yendo con cuidado a través de los escombros. Thompson trabajó con los supervivientes hieranos, intentando identificar cualquier tecnología útil que podría ayudar a su causa. Pero la tarea era difícil. La mayor parte de la estación, el equipo había sido destruido, y el núcleo central de datos estaba hecho pedazos. Cualquier cosa. Laura preguntó, mientras sus ojos recorrían la habitación. Mientras se desplazaba por la estación. Thompson negó con la cabeza. No mucho, pero hay algo aquí. Un dispositivo. Parece ser parte del sistema de armas. Sí. Podemos encontrar el resto. Podríamos. ¿Tienen una oportunidad? ¿Dónde está el resto? Laura. Presionados, ansiosos por encontrar al desaparecido. Piezas. Todos se acercaron a una consola cercana. Sus dedos rozaron la zona dañada. Superficie. Está esparcido por la planeta, dijo en voz baja. La Tierra. El Imperio conocía nuestra arma y la tomó. Separados. Pero aún hay esperanza. CD. Otro lugar donde las piezas finales. Podría estar oculto. Es una bóveda lian profunda. Bajo tierra. Está protegido. Escondido. Del enemigo. Entonces ahí es donde. Sigue tú, dijo Laura con determinación. Acomodándose sobre ella. Lo encontraremos. No. Sin importar el costo. La tripulación se preparó para. Diríjanse a la bóveda. Sabían que el viaje sería peligroso, que el Imperio Terra podría estar más cerca de lo que ellos se dieron cuenta, pero una cosa era segura. No iban a detenerse. Lucha por la supervivencia de ambos. Sarianos y la humanidad. Se volvieron hacia Capitana Laura, su expresión llena. Con gratitud. Te arriesgarías. Todo por nosotros. Laura sostuvo su mirada. Y sonrió. No abandonamos a la gente. Atrás. Ni ahora, ni nunca. Con eso.
La tripulación partió de nuevo, decidida, para encontrar las piezas finales del arma. Y detuvieron al Imperio Sara antes de que podría destruirlo todo. La batalla por el futuro de dos especies estaba a punto de comenzar. El Orión se cernía sobre él. Superficie de Tyler, el árido planeta. Paisaje que se extiende en cada dirección. La capitana Laura Evans y la tripulación permaneció unida, preparándose para la misión más peligrosa hasta el momento. Eran rumbo a una bóveda oculta en las profundidades. Bajo tierra donde las últimas piezas de el arma Sieran aún podría ser protegido. El Imperio Terra se había marchado. Este planeta en ruinas, pero aún queda esperanza enterrada bajo la tierra. Según Ara, la bóveda está ubicada en una antigua base militar. Comandante Thompson dijo mientras estudiaba el mapa sobre su pantalla. Está en lo profundo de una montaña. Rango oculto por formaciones naturales. Sí, el Imperio Terra nunca lo buscó. Nunca lo habían encontrado. Laura asintió. Con los ojos fijos en la mirada, llenos de determinación. Estamos entrando. Los Ilarianos dependen de nosotros. No podemos fallar. Ara, que había sido. Se quedó callado un rato, luego habló. Sé que el camino es fácil, pero la bóveda está bien protegida. Hay trampas. Sistemas defensivos. Diseñado para mantener alejados a los intrusos. Hay que tener cuidado. Seguiremos sus instrucciones. Guiar, le aseguró Laura. El viaje a la cordillera nos llevó varias horas. El paisaje se volvió más accidentado a medida que ellos se acercaron a su destino con empinadas, acantilados y densos bosques que cubren regiones bajas de las montañas. Era marcado contraste con las ruinas sin vida. Habían pasado por allí antes. Las montañas parecían esconder sus secretos. Bueno, y la tripulación no pudo sacudirse él. Tenía la sensación de que algo me observaba. Ellos, a medida que se acercaban a la base. Al entrar, Ayara los condujo a un estrecho pasillo. Valle flanqueado por imponentes acantilados. Este es donde tenemos que estar, dijo ella. Su voz era firme pero tensa. La entrada es escondido bajo una cascada. Si tú no sabías dónde mirar, nunca lo harías. Encontrarla. La tripulación se movió en silencio, sabiendo. Ese tiempo era crucial. La cascada caía en cascada por el costado de acantilado, y mientras se acercaban, ellos. Noté un patrón extraño en la roca. Clara puso la sobre una sección de la piedra, y con un suave siseo, la cascada se separó, revelando una oscuridad. Túnel detrás. Bienvenidos al bóveda, dijo Aya, dando un paso al frente. El grupo entró en el túnel. Pasos que resonaban en el silencio. El aire se volvió más frío, y las paredes de los túneles estaban revestidos con antiguos salarianos. Símbolos que brillaban débilmente en la oscuridad. El camino por delante era estrecho, sinuoso y que se adentra profundamente en la tierra. Este lugar se siente antiguo, susurró Laura. Su voz apenas se oye. ¿Qué edad tiene? ¿Bóveda? Muy antigua, respondió. Los sarianos. Lo construyó mucho antes del Imperio Sara. Nunca llegó al poder. Estaba destinado a proteger nuestros secretos más valiosos. Nuestros arma, nuestra tecnología, nuestro conocimiento. Solo podían entrar quienes conocían el camino. Continuaron por el oscuro pasaje, hasta que llegaron a una gran cámara. El centro era una puerta enorme hecha de metal grueso cubierto de símbolos extraños y cerraduras, y pasó la mano por la superficie. Toca un panel oculto. Está bloqueado, dijo, sintiendo como la frustración se apoderaba de ella. Vos. Pero hay un código. Lo sé. Pero hace años que no lo veo. Laura se puso a su lado. Nosotras no. Tengo mucho tiempo. ¿Puedes desbloquearlo?
Ahara asintió lentamente, rozando sus dedos. Los símbolos de la puerta. Puedo. Solo. Dame un momento. Mientras Lara trabajaba, el resto de la tripulación se mantuvo vigilando. Thompson estaba escaneando el área circundante, los ojos en constante cambio, alerta a cualquier señal del peligro. Los demás estaban preparados, sabiendo que el Imperio Terra podría ser. Los tenemos pisándoles los talones en cualquier momento. Entendido. Alai exclamó cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. Para abrirse deslizándose con un fuerte chirrido. Ruido. La tripulación se puso tensa, las armas listas. Pero no pasó nada. La puerta se abrió a revelar una enorme sala llena de filas. De la antigua tecnología salariana. Esto es. Eso, susurró Aya con admiración. El corazón. Del poder de nuestro pueblo. La habitación estaba lleno de máquinas olvidadas hace mucho tiempo. Brillaban con una tenue energía. Había armas, núcleos de datos y dispositivos extraños, que rebosaba potencial. Pero en el centro de la habitación, sobre un pedestal, estaba sentado la última pieza del arma, una pequeña orbe cristalino. Esto es lo que he estado buscando, dijo Hera, con su voz. Apenas un susurro. La pieza final del arma que puede detener a Sara. Imperio. Laura dio un paso al frente, alcanzando. Salió a tomar el orbe. Pero antes de que pudiera quitarle la mano, podría tocarlo, un fuerte estruendo resonó. A través de la cámara. Las tripulaciones giraron. Alrededor, las armas en alto al oír el sonido de. Se oyeron pasos que se acercaban. Ve a la puerta. Laura gritó, no estamos solas. La tripulación se apresuró a moverse, pero era demasiado tarde. Tarde. Desde las sombras, un grupo de Tara. Los soldados emergieron, con sus armaduras relucientes. En la penumbra de la bóveda. Ellos eran armados y preparados, con los rostros ocultos. Detrás de cascos amenazantes. No deberías. Han venido aquí, dijo uno de los soldados. Dijo con voz fría y mecánica. Esto es nuestro premio, no el tuyo. La tensión en el aire estaba cargado de tensión. La mente de Laura. Corrieron. El Imperio Tara los había encontrado. Y ahora estaban atrapados, pero ella no iba a rendirse sin luchar. Ahora no. Prepárense, les dijo. Su tripulación. No nos iremos sin esa esfera. Una batalla estaba a punto de comenzar. Y el destino tanto de la humanidad como de los arianos serían decididos en el corazón de una antigua bóveda en un lugar olvidado hace mucho tiempo. Planeta. El Imperio Sara podría haber. Llegaron, pero la tripulación del Orión no se iba a rendir sin luchar. Los soldados saraos se acercaron. Sus pasos pesados resonando en el suelo de piedra. De la antigua bóveda. Capitana Laura. El corazón de Evans se aceleró, pero su rostro permaneció impasible. Tranquila. Sabía que las probabilidades eran contra ellos, pero ella también sabía que no podían permitir que el imperio del terror se apoderara de ellos. El arma. No cuando el futuro de la humanidad y la supervivencia de los silarianos dependía de ello. Colócate en posición. Laura dio órdenes a su tripulación. Hizo una seña a Ar, que se apartara, haciendo una señal con la mano a otros para refugiarse detrás del viejo. La tecnología siriana se encontraba dispersa por todo el mundo. Habitación. La tripulación de Orión se había entrenado para situaciones como esta, pero nunca las habían vivido. Se enfrentó a un enemigo como el Imperio Tara. Los soldados Sara avanzaron, sus oscuras. Los cascos relucían. Eran altos. Figuras imponentes, cada una portando una arma mortal. Pero Laura podía ver el miedo en sus movimientos. No lo eran. No sabían a qué se enfrentaban. Pero sabían que lo querían, y ellos no iban a permitir que los humanos o
Los Silarianos se interponen en su camino. Laura. Su voz era firme, aunque sus manos. Apretó su arma con fuerza. Sostenemos esto. Posición, dijo. Thompson, cubrir la parte trasera. Asegurémonos de que no escapen. Con el orbe. Thompson asintió, su rifle. Levantó la vista, recorriendo la habitación con la mirada. Entendido, capitán. Los soldados de Tara avanzaron, pero mientras lo hacían, el Orión. La tripulación fue golpeada. Un repentino destello de luz. Uno de los soldados rompió la tensión. Cayó. Un disparo de las armas de la tripulación. Desactivando su armadura. Los soldados de Terra respondieron al fuego con sus armas de energía, iluminando la bóveda tenuemente iluminada, pero la tripulación se agachó tras la vieja tecnología. Y pilares de piedra, buscando refugio. «Muévete. Rápido», gritó Laura. Y salió corriendo. Hacia adelante, esquivando explosiones mientras corría. Hacia el pedestal donde estaba el orbe. Ubicado. Cada paso se sintió como una eternidad. Mientras las armas del enemigo desgarraban el aire. A su alrededor. Pero Laura estaba decidida. Sí. Ella simplemente podía alcanzar el orbe. Ella podía protegerlo. Y tal vez, solo tal vez, ellos. Tendría posibilidades de ganar. Un soldado. La explosión impactó contra el suelo cerca de ella, enviando una onda de choque en el aire. Pero Laura no vaciló. Se zambulló detrás de un árbol cercano. Pila de cajas, su respiración agitada. Nosotros. Necesito llegar a la salida. Ella gritó. A su tripulación. No podemos ganar esta pelea así. Estamos atrapados aquí. La voz de Thompson. Se oyó un crujido en las comunicaciones. La espalda. La puerta sigue intacta, pero tendremos que. Lucharemos para salir adelante. No tenemos un elección, respondió Laura. Tenemos que elegir esa esfera y salgan de aquí. La tripulación. Se reagruparon, alzaron sus armas y. Listos. Los soldados saraos estaban. Implacable, avanzando en perfecto formación. A los soldados no parecía importarles la tecnología sariana que los rodeaba. Solo. Sobre el orbe. Querían el arma. Y estaban dispuestos a destruir todo para conseguirlo. Ella estaba de pie junto a Laura, con los ojos llenos de determinación. Sé cómo acceder a los sistemas de la bóveda. Volver a trabajar, dijo con voz tranquila. En medio del caos. Si puedo acceder a la principal terminal, puedo activar la bóveda. Sistema de defensa. Nos dará tiempo. Laura asintió, reconociendo la oportunidad. Eso. Te cubriremos. Corrió hacia él. Terminal central, su movimiento rápido y precisa. Se deslizó en la silla frente al panel de control y comenzó, tecleando el código salarial. Saltaron chispas del equipo dañado mientras ella trabajó, pero no dudó. Los soldados terroristas se acercaron, con sus armas, dirigido a ella. Pero Laura y Thompson proporcionó fuego de cobertura, obligando al enemigo para retirarse. Vamos, vamos, Laura, murmuró entre dientes, observando cada movimiento. Los dedos volaban sobre él. Terminal, sus ojos recorriendo el resplandor. Símbolos en la pantalla. Ya casi llegamos. Susurró. Solo un poquito más. Los soldados de Tara se pusieron a cubierto, intercambiando el fuego con la tripulación, pero estaba claro. Estaban empezando a entrar en pánico. No. Sabían lo que estaban haciendo, pero podían decir. Era peligroso. Uno de los soldados dio una orden y el enemigo avanzó. Una vez más, esta vez con más cautela. Laura respiró hondo. Prepárate. De repente, la habitación se llenó. Con un fuerte zumbido. Toda la bóveda parecía temblar cuando Arara activó la bóveda. Sistema de defensa. Una brillante luz azul
La habitación se inundó y se creó un campo de fuerza. Aparecieron alrededor del pedestal central, donde se encontraba el orbe. Los soldados de Terra fueron repelidos, sus ráfagas de energía, rebotando contra el campo de fuerza. Sí, exclamó, suspirando aliviado. Las defensas de la bóveda están en línea. Los soldados de Tara, sorprendidos por una barrera repentina, comenzaron a retroceder. Movimientos frenéticos. Subestimaron la fuerza de tecnología sariana. Y ahora eran atrapados en una carrera para salir de la bóveda, antes de que los sistemas defensivos los bloquearan. Pero Laura sabía que no podían permitírselo. Para que el Imperio Tara se reagrupe. Muévete, gritó. Ve al. Salga ahora. Con el campo de fuerza. Protegiendo el orbe, la tripulación comenzó a. Se dirigen hacia la salida. Armas. Levantado y alerta. Thompson abrió el camino, revisando cada esquina antes de moverse. Hacia adelante. La entrada a la bóveda se alzaba imponente. La distancia, y a medida que se acercaban a ella, el zumbido del sistema de defensa resonó en sus oídos. Justo cuando llegaron a la salida, aparecieron algunos soldados de Sara. Al fondo del pasillo. Pero la tripulación fue más rápida. Con un último empujón, el equipo corrió hacia la salida y hacia adentro. Al aire libre, su respiración agitada, pero triunfante. Laura se volvió para mirar a la bóveda, sabiendo que Sara Empire no se rendiría fácilmente. Pero por ahora, habían ganado. Tenían el orbe, y tuvieron la oportunidad de detener a esa Sara. Imperio. Lo logramos, dijo Laura, jadeando, pero una sonrisa se dibujaba en su rostro. Labios. Ahora nos preparamos para lo siguiente. Lucha. La tripulación, maltrecha pero decididos, sabían que su misión no era terminado. Pero con el orbe en su posesión, habían tomado una posesión crítica. Un paso hacia la victoria en la guerra y la seguridad. El futuro tanto de la humanidad como de la Sarianos. La capitana Laura Evans y la tripulación estaba de pie en el puente del Orión, contemplando las estrellas lejanas. La tensión. Los últimos días me han pesado mucho. Ellos, pero había algo más. La presión que les inquietaba. El orbe. El arma sariana ahora está a salvo en esas manos, el siguiente movimiento era crucial. La humanidad y los sarianos solo tenían elección. Trabajen juntos para detener a Sara. Imperio antes de que pudieran atacar de nuevo. ¿A dónde vamos desde aquí, capitán? Primero, preguntó el oficial Thompson, con su voz tranquila, pero con un dejo de preocupación. Habían llegado muy lejos, pero sabían que la lucha estaba lejos de haber terminado. Laura se volvió hacia. Enfréntalo. Necesitamos llevar el orbe al Consejo Siriano. Ellos poseen el conocimiento para activarlo correctamente, pero obteniendo. Eso ya es otra historia. La Tara Empire no los dejaría ir sin pelear. Lauren sabía que ya estaban peleando. Reagrupados, planeando su próximo ataque. El Orión tenía pocas probabilidades de escapando de las fuerzas del Saro. Pero esto no se trataba solo del Orión. Era sobre la supervivencia. Tendremos que hacerlo. A través de su bloqueo, Laura continuó. Sabemos que estarán observando. Para nosotros. Entonces nos aseguraremos de que nunca. Encuéntranos, dijo a Yara, la Serian. Ingeniero que se había convertido en un invaluable parte de su tripulación. Ella estaba de pie en el panel de control, sus dedos moviéndose practicaba mientras escaneaba la navegación. Sistemas. He estado estudiando el de Sara. Tácticas. Creo que puedo guiarnos a través de ellas. El campo de asteroides cerca de Adrien. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Laura asintió. De acuerdo. Ponga rumbo a Adrien.
Todos los demás, prepárense para cualquier cosa. Tendremos que trabajar juntos. Más que nunca para superar esto. La tripulación se puso a trabajar, cada uno de ellos sabiendo lo que estaba en juego. Son revisó sus armas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Condición. Teniente Harrington, el médico del barco se aseguró de que todos tuvieran provisiones suficientes para el viaje. No tenían ni idea de cuánto tiempo podrían estar en espacio antes de que pudieran entregar de forma segura el orbe a los arianos. Como el Ara entró, las coordenadas finales, llegó un mensaje. A través del sistema de comunicación. Era del líder Seran, el comandante. Sarnuk. Capitán Evans, habla el comandante. Sarno. Hemos recibido su informe y nos estamos preparando para su llegada. Sin embargo, debo advertirte, tus acciones han atraído la atención del Imperio Tara. Tú. No podremos escondernos por mucho tiempo. Haremos todo lo posible por apoyarte, pero debes darte prisa. El tiempo corre en nuestra contra. La mirada de Laura se endureció mientras escuchaba. La ira del azar era imparable, pero tenían algo que Terara no tenía. Esperanza. Y con esa esperanza, pudieron marcar la diferencia. Entendido. Comandante. Estamos en camino. El Orión lentamente se desplazó a su posición, y con al zumbido de los motores, saltaron a viajes más rápidos que la luz. Las estrellas se difuminaron en destellos de luz, y la tripulación se preparó para el primero tiempo transcurrido desde que se vieron obligados a huir. En su mundo natal, había una sensación de urgencia, pero también una extraña sensación de unidad. La humanidad, antes dividida, ahora permanecía unida, con una raza alienígena con la que apenas tenían. Se conocieron, y en esa alianza había fuerza. El viaje a Irien fue tensos. Evitaron algunas patrullas de Sora a lo largo del camino, pero a medida que se acercaban a campo de asteroides, el Orión se vio obligado a confían en sus maniobras evasivas. Ayars. Manos firmes guiaron el barco a través de campo peligroso, evitando por poco al gigante. Rocas y escombros. Estable, Laura. Murmuró. Solo necesitamos superarlo. Esto. Ya casi llegamos, respondió L. Sus ojos se fijaron en el panel de control. De repente, sonaron las alarmas en todo el lugar. Puente. Eso los había encontrado. Apoyo. Para lograr el impacto. Gritó Fson, con su voz lleno de autoridad mientras el barco se sacudía con la fuerza de un susto. Prepárate para combate, ordenó Laura con voz tranquila, sin dejar entrever su ansiedad. Todos a la obra. A las estaciones. No podemos dejar que nos atrapen. El Orión se estremeció de nuevo cuando Sara luchó. Aparecieron barcos en su radar. Estamos rodeados. Se acercan rápidamente. Thompson gritó, mirando hacia él. Despliegue táctico. No podemos escapar de ellos, dijo Ayura, frunciendo el ceño. Lo haremos. Tenemos que luchar para salir de esta. Thompson, toma el puesto de artillero. Lo necesitaremos. Todo lo que tenemos para defender el barco. Laura dijo, Harrington, llega al enfermería. Si nos atacan, necesitamos estar listos. Al comenzar la batalla, fuego láser iluminó la oscura extensión del espacio. Orión era ágil, esquivando la mayoría de los explosiones, pero las naves Tur estaban implacable. Uno de los barcos enemigos logró conectar un golpe, provocando un potente sacudón que hizo temblar todo. Buque. Saltaron chispas del control. El panel y Ayar se apresuraron a estabilizar la situación. El barco. El capitán Ara gritó, voz, con un toque de urgencia. Hemos perdido el poder de los escudos traseros. Necesitamos retroceder y buscar refugio. El corazón de Laura se aceleró, pero
No lo dudó. Thompson regresó. Fuego. Necesitamos ganar tiempo para que Ara lo arregle. Los escudos. El Orión giró bruscamente. Moverse detrás de un asteroide para protegerse. Los combatientes de Tzara se acercaron, pero Laura había una idea. Prepárense para desplegar el contador. Medidas. Llamó a Ayara. Con un rápido asentimiento, Ayara activó la nave. Sistema de camuflaje. En un instante, el Orión desapareció de la vista, deslizándose en la oscuridad del espacio, oculto de los sensores Tur. Ahora, ladró Laura. Vamos a la flota serana. Ellos están. Nuestra única esperanza ahora. La tripulación trabajó rápidamente, decidido a llegar a seguridad. Sabían que Sara todavía estaba ahí fuera, buscándolos, pero ellos tenían un pequeño margen de tiempo para tomar sus decisiones. Movimiento. Mientras el Orión continuaba su viaje sigiloso a través del espacio, Laura sintieron un momento de alivio. Han sobrevivido hasta ahora, y ahora simplemente necesitaba poner el orbe en manos de aquellos que pudieran ayudarlos a detener a Terra. Imperio de una vez por todas. El tiempo era agotándose, pero la batalla estaba lejos de finalizado. La alianza de la humanidad y los salarianos acababan de empezar, y el destino. La galaxia descansaba sobre sus hombros. La nave Orión se deslizaba silenciosamente por el espacio. Su dispositivo de camuflaje lo mantenía oculto. De la flota Tara. Por ahora, la tripulación. Tuvieron un breve momento de paz, pero ellos. Todos sabían que no duraría. La batalla. La furia continuaba, y el Imperio Tara no se detendría ante nada para destruirlos. Laura Evans estaba de pie en el puente. Su mente daba vueltas mientras pensaba en el camino. Adelante. ¿Cuánto faltaba para que llegáramos al ¿la flota siriana? Preguntó la capitana Laura. Voz tranquila a pesar de la tensión en el aire. Aproximadamente 2 horas, Ellera. Respondió, sus dedos danzando sobre él. Panel de control. Pero la flota Tzara es. Todavía nos buscan. No podemos permitirnos. Para no cometer errores. No los cometeremos, Laura. Dijo con firmeza. Hemos llegado hasta aquí. Nosotros. Solo necesito aguantar un poco más. Sus pensamientos se dirigieron a Sarian. El consejo y el orbe que portaban. Era la clave para detener a la Tzara, pero ellos. Había que hacérselo llegar a las manos adecuadas. Los serianos se habían estado preparando para esto. Ese momento durante años, sabiendo que algún día tendrían que luchar contra los Imperio de Sara. El orbe contenía tecnología que podría cambiar el rumbo en la guerra, pero requería activación. Y. Los serianos eran los únicos que lo sabían. ¿Cómo hacerlo? De repente, el silencio. Interrumpido por un suave tintineo. Era un mensaje. Del líder salariano, comandante. Sarnuk. Capitán Evans, la voz de Saruk. La comunicación crepitó. Sistema. Estamos al tanto de su situación. La flota Tzara se acerca, y nosotros. Han establecido un perímetro defensivo alrededor. Tu curso, pero debes darte prisa. Una vez. Cuando llegues, podemos comenzar la activación. Del orbe. Laura exhaló aliviada. Gracias, comandante. Estamos en camino. Mientras Orión continuaba su trayectoria. La mente de Laura daba vueltas con las implicaciones. Su próximo movimiento. La flota sariana era su última línea de defensa. Si pudieran llegar a la flota, podrían detenerse. La Sara. Si no, todo lo que tenían. Luchar por algo que se perdería. He estado pensando, dijo Thompson, dando un paso hacia adelante. El puente, su expresión seria. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Qué? Si Tara ataca antes de que podamos llegar. ¿La flota? Laura se volvió hacia él, con el rostro en alto. Con determinación, luchamos.
Les hacemos entender que no lo haremos. Thompson retrocedió. Asintió con la cabeza. Expresión impasible. Estaré listo. La tripulación había pasado los últimos días, preparándose para lo peor. Tenían, entrenados juntos, se han fortalecido como un equipo, y compartían el mismo propósito. La humanidad y los serianos podrían haber sido antaño enemigos, ahora eran aliados, en una lucha por su propia supervivencia. ¿Cómo? El Orión se acercaba a la flota Seran, Laura. Se podían ver los primeros indicios de la defensa. Perímetro. Una serie de barcos enormes, brillando en la oscuridad del espacio. Creó una formidable barrera contra Tzara. Pero Lauren sabía que no sería así. Basta. Los zares fueron implacables. Todos. Laura llamó. Preparen los escudos. Vamos a necesitar todo lo que tenemos. Los dedos de Ayari volaron sobre el control panel. Blindaje al máximo. Yo también. Redirigió parte de la energía a la principal. Armas por si acaso. No las necesitaremos. Armas si podemos evitar una pelea. Laura dijo. Pero estaremos listos si llega el momento. Eso. De repente, apareció la flota Tur. En sus escáneres. Los habían encontrado. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra. Ya habían luchado antes. Las naves Terra. Eran rápidos y despiadados, sus armas. Poderoso. Pero el Orión era rápido. Desplazándose rápidamente entre campos de asteroides y usando las naves arianas como cobertura. No tuvo más remedio que luchar. Los arianos. Los barcos dispararon sus armas, arrasando Tara. Naves que caían del cielo. Pero los seres eran implacable. Capitán, estamos perdiendo energía. A los escudos traseros. Todos gritaron. Su voz, tensa por la urgencia, decía, necesitamos. Corre. Aguanta, Laura. Gritó. Ya casi llegamos. Justo cuando Orión estaba a punto de atravesar el bloqueo de Tzara, una explosión masiva. El barco se sacudió. El puente se estremeció. Violentamente, mientras saltaban chispas del panel de control. Todo funcionó rápidamente para estabilizar el barco, pero los daños fueron hecho. Nos han golpeado, dijo Thompson. Gritó. Tenemos que hacer reparaciones o no lo lograrás. Sigue adelante, Laura. Ordenado. No podemos parar ahora. Tenemos que llegar a la flota Saran. Con cada onza de la fuerza que quedaba en el Orión, la tripulación avanzaron. Los seres se estaban cerrando. Pero la flota serana finalmente, al alcance de la mano, igual que los Ares, a punto de lanzar su ataque final, un enorme haz de luz se disparó a través de cielo, golpeando las naves Tzara con una fuerza devastadora. Es el Sarian. Flota. Alá exclamó. Están usando el poder del orbe. Las naves Tzara vacilaron, sus formaciones se rompieron. Aparte mientras la flota sariana desataba todo el poder del orbe. La batalla se acabó. La Sara había sido derrotada. Laura respiró aliviada, su cuerpo, caídos por el agotamiento. Lo habían hecho. La alianza entre la humanidad y los arianos se habían mantenido firmes. Los Tara. El imperio había sido detenido y la galaxia estaba a salvo. Por ahora, lo logramos, dijo Thompson. Dijo, esbozando una sonrisa en su rostro. Laura le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos estaban cansados. Lo hicimos, y continuaremos haciéndolo. Luchar por el futuro de nuestro pueblo. La tripulación del Orión se había reunido como uno, demostrando que cuando se enfrenta contra todo pronóstico, la fuerza de la unidad podría superar incluso a los más grandes de enemigos. Y mientras miraban hacia afuera, estrellas, sabían que esta victoria era justa. El comienzo.